Paraguay es conocido por su rica cultura y paisajes impresionantes, pero detrás de estas imágenes se esconden desafíos profundos, de los cuales pocos son conscientes. A pesar del crecimiento económico y el comercio a lo largo de sus fronteras, el país sigue enfrentando desigualdades evidentes, crisis sociales y graves problemas estructurales. En este video, profundizaremos en la realidad de la vida en Paraguay, explorando aspectos que rara vez se ven y los impactos directos que tienen en el futuro del país. Acompáñanos mientras exploramos más aquí en el canal Pollito. El comienzo del fin. Una historia marcada por luchas. Esta es la historia de Paraguay, una nación sin salida al mar ubicada en el corazón de Sudamérica. Aunque estratégicamente posicionada, su historia ha sido moldeada por una serie de altibajos que han dejado un impacto duradero en su identidad. Reconocido por su rica herencia guaraní y sus diversos ecosistemas, Paraguay alguna vez pareció ser una estrella en ascenso en la región. Sin embargo, el país ha soportado períodos de aislamiento, conflicto y dificultades económicas que reconfiguraron su trayectoria de maneras que pocos habrían podido predecir. Hace más de 150 años, bajo el liderazgo de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, Paraguay era un modelo de autosuficiencia y desarrollo progresivo. El país contaba con infraestructura avanzada para su época, incluidos ferrocarriles, fábricas y uno de los primeros astilleros de Sudamérica. Paraguay parecía destinado a convertirse en una potencia regional. Sin embargo, este ambicioso ascenso se detuvo trágicamente con la Guerra del Paraguay, o Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay se enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay. Las consecuencias fueron catastróficas. Casi toda la población masculina fue diezmada, se perdió la mitad del territorio del país y se incurrió en una enorme deuda nacional, que tardaría décadas en pagarse. Hola, ¿de dónde eres? Me gustaría saber en qué ciudad estás viendo nuestro video. Por favor, deja un comentario para que no nos sintamos solos. Una pequeña acción como esta nos motivará a hacer más videos. Gracias y mucho amor para ti. Tras la guerra, Paraguay luchó con la inestabilidad política y económica. El siglo XX estuvo marcado por una serie de regímenes autoritarios, incluyendo la larga dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó el país de 1950 a 1989. A pesar de estos tiempos turbulentos, Paraguay comenzó gradualmente a reconstruirse, aprovechando su ubicación estratégica entre poderosas naciones vecinas y sus vastos recursos naturales, especialmente la energía hidroeléctrica, para impulsar la recuperación económica. Hoy, Paraguay sigue enfrentando desafíos significativos: la corrupción, la desigualdad social y una dependencia excesiva de las exportaciones agrícolas, particularmente la soja y la carne, siguen siendo problemas persistentes. Estas luchas recurrentes se ven agravadas por las batallas continuas del país con los ciclos de inflación y una creciente deuda externa. Durante décadas, los líderes políticos han favorecido soluciones a corto plazo en lugar de reformas estructurales a largo plazo, lo que ha perpetuado un estancamiento difícil de superar. Un punto de inflexión en la historia moderna de Paraguay ocurrió en 1989 con la caída de Stroessner y el retorno a la democracia. Aunque este evento encendió una renovada esperanza para el futuro del país, el legado de décadas de gobierno autoritario, mala gestión y corrupción sistémica ha dejado cicatrices profundas. Infraestructura ineficaz, corrupción generalizada y desigualdades arraigadas siguen impidiendo el progreso del país, haciendo que lograr un desarrollo sostenible y estabilidad económica sea una tarea abrumadora. El camino por delante sigue siendo desafiante, pero la historia de Paraguay es una de resistencia, un país que aún lucha por cumplir su potencial en medio de un complejo trasfondo histórico.
bienvenido. Si eres nuevo en este canal, Pollito te da una calurosa bienvenida. Si te ha gustado este video, por favor, presiona el botón de suscripción y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Signos de recuperación económica en medio de desigualdades persistentes. En los últimos años, Paraguay ha mostrado señales prometedoras de recuperación económica, ofreciendo una chispa de esperanza para su futuro. Uno de los principales motores de esta recuperación es la represa de Itaipú, compartida con Brasil, que sigue siendo una de las plantas hidroeléctricas más grandes del mundo. Este masivo proyecto de infraestructura continúa siendo una fuente vital de ingresos para Paraguay, generando ingresos significativos a través de exportaciones de energía. La importancia de Itaipú para la nación no puede ser subestimada. Ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la economía paraguaya, proporcionando no solo energía, sino también un flujo constante de dinero del que depende el país. Los acuerdos recientes entre Paraguay y Brasil sobre la división de energía, junto con esfuerzos para atraer inversión extranjera, sugieren un movimiento gradual pero prometedor hacia la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. Además del continuo éxito de Itaipú, Paraguay ha estado tomando medidas para modernizar su marco fiscal y diversificar su base económica. Las reformas al sistema tributario, que incluyen mecanismos más transparentes y eficientes para la recaudación de ingresos, han generado optimismo entre los inversores y las empresas locales. El gobierno también se está enfocando en diversificar la economía, promoviendo nuevas industrias más allá de los sectores agrícolas tradicionales. Se está prestando especial atención a la agricultura, la manufactura y las energías renovables, sectores que han visto un aumento tanto en inversión local como extranjera. Estas iniciativas reflejan un impulso más amplio para reducir la dependencia de algunas industrias clave, fomentando la innovación y el emprendimiento para construir una base económica más sólida y sostenible. Sin embargo, a pesar de estos desarrollos positivos, Paraguay sigue enfrentando una serie de desafíos graves. Tal vez el problema más urgente sea la dificultad para traducir el crecimiento económico en mejoras tangibles en la vida de los paraguayos comunes. La desigualdad social sigue estando profundamente arraigada, con muchos ciudadanos aún luchando por acceder a servicios básicos como salud, educación y agua potable. El sistema de salud del país, por ejemplo, sigue estando infrafinanciado y carece de infraestructura en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población más pobre. La educación, aunque está mejorando, todavía enfrenta importantes brechas en calidad y acceso, lo que obstaculiza el desarrollo humano general del país. La corrupción sigue siendo otro obstáculo significativo para Paraguay, socavando la efectividad de las políticas e iniciativas gubernamentales. Las instituciones públicas continúan sufriendo de ineficiencia, falta de transparencia y mala gestión, lo que impide que los beneficios del crecimiento económico lleguen a la población en general. Esta corrupción también desincentiva la inversión extranjera y sofoca la innovación, ya que las empresas a menudo enfrentan trámites burocráticos y prácticas injustas al intentar operar. Además, la economía de Paraguay sigue siendo altamente dependiente de un rango estrecho de exportaciones, particularmente la soja, la carne y otros productos agrícolas. Aunque estas exportaciones han contribuido significativamente al crecimiento económico del país, también exponen a Paraguay a choques externos, como fluctuaciones en los precios globales de las materias primas y cambios en las relaciones comerciales. Por ejemplo, una disminución en la demanda mundial de soja podría llevar a una rápida caída en los ingresos nacionales, lo que socavaría la estabilidad financiera del país. En conclusión,
Aunque hay señales de progreso en el panorama económico de Paraguay, persisten desafíos estructurales significativos. El éxito a largo plazo del país dependerá de su capacidad para abordar estos problemas de frente. Asegurar que los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera más equitativa entre la población será clave, especialmente mejorando el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos. Fortalecer las instituciones para combatir la corrupción y la ineficiencia también será crucial para sostener el crecimiento y fomentar un ambiente donde la innovación y el emprendimiento puedan prosperar. Finalmente, diversificar la economía más allá de su dependencia de la agricultura ayudará a Paraguay a construir un futuro económico más resiliente y sostenible, haciéndolo menos vulnerable a las fluctuaciones económicas globales. El camino por delante es desafiante, pero con esfuerzo y reformas continuas, Paraguay tiene el potencial de asegurar un futuro más brillante y próspero para todos sus ciudadanos. ¿Cómo es realmente Paraguay? Paraguay está ubicado en la parte central de Sudamérica, a menudo referido como el corazón del continente. Aunque no recibe tanta atención como sus vecinos más grandes, el país cuenta con una identidad cultural distintiva y paisajes impresionantes que realmente cautivan el espíritu. Su legado cultural está fuertemente marcado por los guaraníes, cuya influencia persiste hoy en día, fusionándose con las costumbres coloniales españolas. El idioma guaraní es uno de los idiomas oficiales, hablado ampliamente en todo el país y visto como una fuente de orgullo nacional. Esta conexión indígena profunda también es evidente en la música, la danza y las tradiciones gastronómicas del país. Una joya culinaria es la chipa, un pan de queso tradicional horneado en un horno de leña, que representa un alimento querido de la cocina paraguaya. En el ámbito musical, Paraguay es conocido por los suaves sonidos del arpa paraguaya, un ícono nacional que a menudo acompaña la danza folclórica polca paraguaya, la cual irradia la alegría y la resistencia del pueblo. La naturaleza también juega un papel importante en el atractivo de Paraguay, con sus paisajes variados que ofrecen algo para todos. El río Paraguay, que atraviesa el país, es esencial para el transporte y sostiene una rica variedad de vida silvestre. La región del Chaco, una vasta y agreste zona con escasa población, contrasta fuertemente con la tranquilidad del lago Ypacaray, un lugar rodeado de mitos e inmortalizado en canciones. No muy lejos de aquí, las cataratas de Salto Cristal ofrecen un impresionante espectáculo natural para quienes buscan sumergirse en la naturaleza. Otro punto destacado es el Pantanal paraguayo, parte del humedal más grande del mundo, compartido con Brasil y Bolivia. El patrimonio histórico del país también se preserva a través de las misiones jesuíticas, ahora reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las ruinas, situadas en un entorno de frondosos bosques, son testamento de una época en la que los jesuitas establecieron comunidades en cooperación con los pueblos indígenas. El lado oscuro, desigualdad y problemas sociales. A pesar de su belleza natural y su rico patrimonio cultural, Paraguay enfrenta serios desafíos. La desigualdad económica y social, un problema de larga data, representa una amenaza importante para el bienestar de sus ciudadanos. Según el Banco Mundial, en 2018 Paraguay fue clasificado como el tercer país más desigual de América Latina. La distribución de la riqueza está extremadamente desequilibrada, con el 20% más pobre de la población poseyendo solo el 5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico controla la mitad de la riqueza del país. Esta disparidad tan marcada entre los activos culturales y naturales del país y sus luchas económicas es profundamente preocupante. Un factor clave que contribuye a esta desigualdad
es la distribución desigual de la tierra. Históricamente, una pequeña élite ha controlado vastas estancias rurales, mientras que los pequeños agricultores y las comunidades indígenas han enfrentado enormes desafíos para acceder a tierras y recursos. La escasez de viviendas es una consecuencia visible de estas disparidades estructurales, con un estimado de 1 millón de viviendas faltantes en el país, de las cuales 800.000 necesitan reparaciones o ampliaciones, y 200.000 nuevas viviendas son requeridas. La crisis de vivienda es particularmente grave en las áreas urbanas, donde el crecimiento poblacional acelerado supera la disponibilidad de viviendas adecuadas. Las proyecciones para las próximas 2 décadas sugieren que la demanda de viviendas aumentará en 3 millones de personas. La persistencia de estos problemas desafía la capacidad del país para perseguir un desarrollo sostenible, planteando preguntas importantes sobre cómo una nación con tanta riqueza cultural y potencial económico puede liberarse de sus barreras históricas y lograr un cambio social significativo. La división urbana. Luchas en Asunción. En Asunción, la capital de Paraguay, la división entre las zonas más acomodadas y los barrios marginados como el Bañado Sur es impresionante. En el Bañado Sur, cientos de familias viven en extrema pobreza, con viviendas construidas a menudo a lo largo de las orillas del río Paraguay. Estas casas improvisadas son muy susceptibles a las inundaciones durante la temporada de lluvias, obligando a los residentes a huir a parques o refugios improvisados hasta que las aguas bajen. La falta de infraestructura adecuada y la ausencia de políticas públicas efectivas agravan esta situación, creando un ciclo de pobreza y vulnerabilidad difícil de romper. La pandemia de COVID-19 solo empeoró estas desigualdades preexistentes. La exministra de Salud, Esperanza Martínez, informó que el 26% de la población enfrentó inseguridad alimentaria durante la pandemia, lo que reveló la fragilidad de los sistemas de protección social del país. En respuesta, los líderes locales instalaron comedores populares y programas de distribución de alimentos para ayudar a las familias más afectadas, convirtiendo estas iniciativas en símbolos de la fuerza comunitaria y la solidaridad. Esta acción de base destacó las profundas deficiencias en las redes de seguridad social de Paraguay, mostrando cuántas personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas bajo circunstancias normales. Esta situación subraya la necesidad urgente de políticas públicas integrales orientadas a abordar las causas profundas de la desigualdad. Asegurar que los grupos vulnerables tengan acceso a servicios esenciales, vivienda segura y oportunidades económicas es crucial para romper el ciclo de pobreza y proteger el futuro de las poblaciones más en riesgo de Paraguay. Sin estos esfuerzos, los desafíos que enfrentan estas comunidades seguirán amenazando su bienestar y estabilidad a largo plazo. Crisis del narcotráfico. Impacto en la seguridad y economía de Paraguay. Paraguay también está lidiando con crecientes desafíos relacionados con el narcotráfico y la violencia en aumento, particularmente en sus ciudades. Las extensas fronteras del país con Brasil, Argentina y Bolivia lo convierten en un punto estratégico clave para las rutas regionales de drogas, lo que hace a Paraguay especialmente vulnerable al comercio ilegal. Esta posición geográfica, junto con las debilidades institucionales, ha creado un entorno donde los grupos de crimen organizado pueden operar con relativa impunidad. En los últimos años, Paraguay se ha convertido en uno de los mayores productores de cannabis en Sudamérica. El país también ha emergido como una ruta crucial para el tráfico de otras sustancias ilícitas provenientes de la región andina, destinadas a los mercados de Brasil, Europa y más allá. Una porción significativa del cannabis producido en Paraguay
es exportada a los países vecinos, especialmente Brasil y Argentina, donde la demanda es alta debido al creciente consumo de la droga. La creciente presencia de organizaciones criminales involucradas en la producción y el tráfico de drogas ha tenido serias implicaciones para la seguridad pública. Ciudades como Asunción están experimentando niveles crecientes de violencia, gran parte de la cual está vinculada a la actividad de las pandillas y las guerras territoriales entre carteles de drogas. Rivales. Esta violencia en aumento no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino que también obstaculiza el crecimiento económico y la estabilidad social. La incapacidad del gobierno para combatir eficazmente el crimen organizado, debido a la corrupción y las limitaciones de recursos, agrava estos problemas. Sin instituciones más fuertes, esfuerzos regionales coordinados y un enfoque integral para abordar las causas profundas del narcotráfico y la violencia, Paraguay continuará enfrentando desafíos significativos para asegurar su futuro. El aumento de los crímenes relacionados con las drogas resalta la necesidad urgente de reformas sistémicas y medidas de seguridad mejoradas para proteger a los ciudadanos y frenar la influencia de los grupos criminales. Desafíos económicos. Un sistema tributario en la encrucijada. Paraguay ha adoptado una estrategia fiscal relativamente simple que ha atraído la atención de inversores y economistas de toda América Latina. El sistema tributario del país se caracteriza por tasas impositivas bajas, el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto sobre la renta personal y el impuesto sobre la renta corporativa están establecidos en un 10%, uno de los más bajos de la región. Esta política de impuestos bajos ha jugado un papel clave en la atracción de inversión extranjera, haciendo de Paraguay un destino atractivo para las empresas que buscan operar en un entorno fiscal favorable. Sin embargo, esta política tributaria no está exenta de desafíos y críticas. Uno de los problemas más urgentes es el alto nivel de evasión fiscal, lo que dificulta considerablemente la capacidad del gobierno para recaudar ingresos suficientes. Los grandes sectores informales de la economía, incluidos el trabajo informal y los negocios no registrados, dificultan que el Estado pueda gravar plenamente la actividad económica. Esto deja al gobierno luchando por financiar servicios públicos esenciales, como salud, educación e infraestructura, los cuales son críticos para mejorar la calidad de vida de la población paraguaya. A pesar de estos desafíos fiscales, ha habido algunas señales positivas en términos de progreso social. La pobreza en Paraguay ha disminuido significativamente, del 45% en 1900, 99% al 25% en 2022. La pobreza extrema también ha disminuido notablemente, cayendo del 11,5% al 0,0%, 5,6%, en el mismo periodo. Estas mejoras son un testamento del crecimiento económico del país y los esfuerzos por reducir la desigualdad, pero ocultan un problema más profundo: la prevalencia del trabajo informal. Una gran parte de la fuerza laboral de Paraguay sigue estando en el sector informal, con un estimado de 2 de cada 3 trabajadores sin acceso a derechos laborales o seguridad social. Esta situación de trabajo informal agrava la desigualdad de ingresos y contribuye a la falta de protecciones sociales para millones de personas. Abordar los desafíos de la evasión fiscal, expandir el empleo formal y garantizar el acceso a los beneficios sociales será crucial para que el país construya una economía más equitativa y sostenible en el futuro. Paraguay se encuentra en una posición difícil. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el atractivo de los impuestos bajos y la urgente necesidad de aumentar los ingresos públicos para financiar políticas sociales
orientadas a reducir la desigualdad y mejorar la vida de sus ciudadanos más vulnerables. Mientras el país enfrenta estos desafíos, sigue buscando soluciones que allanen el camino hacia un futuro más justo y sostenible para todos los paraguayos. Gracias por ver el video. Si estás interesado en conocer más sobre algunos de los problemas más complejos de Argentina, no te pierdas el video vinculado arriba. Nos vemos la próxima vez.